Ahora sí, ya estamos listas para comenzar. Em, Como sabes, María, esta presentación, esta clase se queda grabada, entonces las Alice que no se pudieron conectar en vivo te van a ver luego en grabación. Es un gusto tenerte con nosotras, que seas nuestra coach emocional. Y bueno, para las que no te conocen, María tiene más de 18 años de experiencia siendo terapeuta, ¿no? Ya ha ayudado a muchísimas personas y bueno, ella ha participado tanto en eventos nacionales como internacionales, ha tomado muchísimos cursos que si me pongo a enumerarlos, pues aquí se nos van unos 10, 15 minutos y no queremos desaprovechar el tiempo. Entonces, sin más preámbulos, te cedo la palabra. Simplemente, nada más comentarles a nuestras participantes que las preguntas son al final, las pueden ir escribiendo en el chat y yo se las leo a María. Y si quieren aprender o apagar la cámara, para María no hay ningún problema. Es como ustedes se sientan más cómodas. Y bueno, ahora sí te cedo la palabra y nuevamente un gustazo tenerte con nosotras, María. Bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionada, eh, muy contenta de esta oportunidad y de compartir, porque realmente creo que el área que me corresponde o a la que decidí especializarme, pues tiene mucho que ver con lo que se crea juntas, ¿no? Realmente no se trata de que hoy me voy a poner como un tipo monólogo a solamente hablar y hablar y hablar y tipo como si fuese una clase, sino todo lo contrario. Mi intención, justo como el título lo dice, el ABC de las emociones, es justo ir tocando, ¿no? Este tema de manera respetuosa, de manera sencilla, para poder hoy mismo ponerle nombre muchas veces a las emociones, que es lo que a veces por falta de cierto conocimiento no las sabemos identificar, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad, gracias por estar aquí, me encanta ser un pilar del bienestar y bueno, pues si gustan podemos comenzar. Como tú mencionabas, Cindy, si quieren ir haciéndote preguntas, ir quizás aclarando puntos e introducirnos más en ese tema, adelante, está abierto. Me gustaría que fuera una plática entre amigas, entre Alices, ¿no? Y que todas nos sentamos con la confianza de que podemos participar y ser parte de esta reunión tan hermosa. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Y ok, bueno, pues entonces tú me escribirías las dudas o lo que nos vayan comentando, ¿verdad? Sí, si te Ok, parece bien, perfecto. Bueno, lo que pues puedo hacer, perdón, sí, es te interrumpo, si hay preguntas, te levanto igual la manita y así ya exactamente, me das oportunidad de exactamente. hacerte llegar las preguntas, de leértelas. ¿Te parece? Muy bien. Me parece Ahora sí, extraordinario. todo tuyo. Muchas gracias, Cindy. Bueno, gracias. Pues como Indy lo comentaba, mi nombre es María. Efectivamente, ya tengo varios años estudiando y preparándome específicamente con el tema de las emociones, porque desde muy pequeña era algo que me atraía, digamos que es parte esencial de mi composición como mujer y como ser humano o como género femenino, ¿no? Esta parte de las emociones, del sentir, del experimentar las emociones, ¿no? El tener como los sentidos, porque finalmente las emociones tienen una conexión con nuestros sentidos, con nuestro olfato, con nuestro gusto, con nuestro oído, con nuestro tacto, con nuestra vista. Las emociones como tal, bueno, perdón,
Entonces, les quiero platicar que debido a mi experiencia o a mis inquietudes y a mis necesidades, comencé a darle respuestas a muchas preguntas que existían en mi cabeza. Entonces, primero digamos que inicié como muy inquieta en esa investigación a título personal para yo poder conocerme, estudiar, entenderme, ¿no? Autoobservarme. Y fue tan apasionante para mí que posteriormente este estudio, esta práctica me llevó a irlo aplicando con los demás. Porque un dato muy importante en el tema de la psicología y la filosofía es que mucho de lo que nosotros desarrollamos es a través de los vínculos y a través de las experiencias con los otros, con los demás. Esta situación de a veces que confundimos que lo que generamos en nosotros es tú puedes, tú todo lo tienes, casi casi como el únete a los optimistas y todo lo vas a lograr, tú tienes todo el poder. Hay una parte de cierto en eso, pero no es totalmente así. Una parte fundamental de nuestra existencia es el vínculo, es el formar grupos, somos seres sociales, ¿no? Y eso es lo que nos permite generar las emociones, pero las emociones no es que las genero a través de mis experiencias, sino es de mis experiencias, sí, pero a través de la correlación que tengo y el vínculo que tengo con los demás. Ok, entonces, pues después lo comencé a aplicar con mis pacientes, con mis amistades, con personas muy allegadas a mí y pues ha sido algo sumamente apasionante, ¿no? Entonces, pues hoy les quiero compartir esto y lo primero que yo quisiera exponerles es ¿qué significa una emoción? ¿De dónde viene una emoción o de dónde se genera una emoción? Si lo hablamos a nivel de nuestro cuerpo, quien nos apoya en estas voy a hablar de la sensación de la emoción, ese es el sistema límbico, es el que nos permite generar. Y de aquí es muy importante comentarles dos tipos de emociones. Están las emociones simples, las que desde que nacemos humanamente y son innatas, ¿no? Todas las sentimos. Y existen las emociones secundarias, que eso es bien interesante aprender a diferenciarlo. Con la plática de hoy y lo que les estamos compartiendo en Alice, lo que a mí me gustaría como regalar como esta información y que lo que estamos, pues, deseando que queden ustedes es esta, este autoconocimiento de cuando yo siento algo, cómo lo relaciono y cómo lo he nombrado según lo que investigadores han hecho del tema de las emociones, porque es un tema amplísimo, es muy amplio. ¿No? Las emociones no son interpretativas, las emociones existen, son reales, van acompañadas de otros factores, pero las simples, que las que les voy a mencionar en este momento, son las básicas, son las que todo ser, desde chiquititos, comenzamos a sentir. Por ejemplo, la alegría, ¿no? Cuando somos bebés y si a mí veo algo que me agrada o la emoción que genero es alegría. Pero también si algo me desagrada o no me gusta, de manera innata genero el enojo. Si algo no lo más bien si algo lo desconozco, viene otra emoción que es el miedo. Y luego hay otra básica que es la tristeza. Hay otra que es la sorpresa cuando estamos encontrando o experimentando algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, hablando también de un bebé, cuando le damos algún alimento que para su gusto no es agradable, ¿qué es lo que cuál es la emoción que le provoca asco, ¿no? Algo que puede sentir algo, es como
como más kinestésico la emoción del asco, ¿no? La confianza, ¿no? Es algo innato. Confiamos en papá, confiamos en mamá, confiamos en los seres que están en nuestro entorno desde nuestros primeros inicios como seres humanos. Y hay otra emoción básica que es el interés. Hay algunos autores y, y- y especialistas en las emociones que llegan solamente a poner como básicas a las primeras 6. Y hay otros que mencionan las 8 que les acabo de decir y las voy a repetir. Es la alegría, el enojo, el miedo, la tristeza, la sorpresa, el asco, la confianza y el interés. Algunos la confianza y el interés no lo ponen como las básicas. Y es respetable. Yo les quise poner esas 8 porque me gusta, me considero, hice un análisis y considero y con la práctica que realmente son eh, emociones que generamos de manera automática desde que tenemos nuestra existencia. Muy bien, y luego como les mencionaba, tenemos otras emociones que son las secundarias. Aquí quiero mencionarles algo importantísimo. Las emociones secundarias son la combinación de las 8 primarias. O sea, por ejemplo, yo puedo estar sintiendo miedo y asco al mismo tiempo y eso genera una emoción secundaria. Ujú. Entonces, eh, para mencionar algunas de las emociones secundarias, porque es una lista grande de emociones secundarias, las principales son 27, yo les voy a mencionar 9 de ellas. La vergüenza es una emoción secundaria. La culpa es una emoción secundaria. El bochorno es una emoción secundaria. La satisfacción, el desprecio, el entusiasmo, la complacencia, el orgullo, el placer. Y aquí ahorita que les acabo de mencionar las emociones primarias y las emociones secundarias, quiero darles otro dato que debemos de tener como, como un foco rojo. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son, y todas, si las tuviésemos que eh, etiquetar, por decir, o clasificar, esa es la palabra, clasificar, todas son positivas, todas nos otorgan beneficios, todas nos están permitiendo sentir una emoción y algo muy importante de la emoción unida con el pensamiento me da un sentimiento. Porque también eso es bien importante aprender a diferenciar. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. El sentimiento ya es la suma de la emoción con el pensamiento. Y aquí me voy a detener un poquito en decirles que el pensamiento, fíjense bien, una emoción innata, primeras 8 básicas que les acabo de mencionar, ¿no? Vamos a poner el miedo. El miedo es algo innato, pero si lo unimos con pensamiento, viene el tema de las creencias. Voy a poner un ejemplo. Si alguien en mis primeros años de edad me dijo que cuando hay un espacio oscuro viene el coco, ahí, ¿qué pasó? Ahí me insertaron un pensamiento, una creencia. Entonces, lo que va a generar el miedo que yo lo siento de manera automática, pero unido con el pensamiento, la creencia que alguien me enseñó, voy a generar un sentimiento. ¿Cuál pudiese ser el sentimiento? Temor. Ya no es lo mismo el temor que el miedo. Son dos diferentes. El miedo, es emoción. El temor es sentimiento. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando nos habíamos puesto a parar
que es una de las cosas que ahora se nos pide mucho, detente y analiza y observa qué es lo que qué emoción se está generando, qué pensamiento tienes guardados en tus archivos que te están generando un sentimiento. Ok. Dentro de estos pensamientos, para mí es importante hacerles mostrarles esta postura o esta recomendación para poder tener algo que se llama inteligencia emocional. Y ahorita voy a ir para allá. Pero primero, la base, lo básico, que es aprender cuál es una emoción básica, cuál es una emoción complementaria y cuándo es un sentimiento. Ajá, tenemos que aprender a observar cada una, cuál es su nombre y cuál es la posición que ocupa. Hablando del pensamiento, es ahí donde entró que algún día nos dijeron que estar enojadas era malo. Ay, qué fea te ves enojada, ¿no? Y si somos personitas que nos importa lo que piense la otra persona de nosotros, ¿qué hacemos? Que aunque algo haya momentos donde te puede enojar, en automático en nuestra cabecita, utilizando el pensamiento, dices, no, no me voy a enojar porque si yo me enojo, me veo fea. Y no, eso es una creencia preestablecida. Eso es una información que se nos dio, que la insertamos en nuestras creencias. Y entonces, ¿qué puede pasar con esa persona? Que cuando es necesario que se enoje, no se lo permite, esa emoción necesaria, básica, no se la permite porque se le generó una creencia de que el enojo es malo y aparte se ve feo. Entonces, ¿qué va haciendo una personita que va conteniendo sus emociones básicas o complementarias? Pues como una olla express. Y entonces de repente esas emociones, imagínate un espacio dentro de nosotros donde emociones, en lugar de presentarse y fluir y salir de la manera adecuada, donde no nos hagamos daño ni a nosotros, ni al entorno, ni a los demás, ¿no? Porque estar enojado, no, tú puedes molestarte o enojarte de algo. ¿Cuál es otro de los secretos con las emociones? La regulación. Si nosotros no aprendemos a regular nuestras emociones, entonces es cuando son emociones que se llegan a catalogar como malas. Pero la emoción, esto quiero que quede como muy bien entendido, la emoción como tal es neutra. No tiene un positivo y un negativo. El positivo y el negativo se lo damos a través de las acciones y los pensamientos. Entonces, si yo al enojarme no me autorregulo y tomo algún tipo de herramienta, como pudiese ser que muchas veces nos han compartido el respira, porque si yo el enojo lo encierro y hagan de cuenta que lo capturo, o la tristeza, ahorita estoy hablando mucho del enojo, pero ahorita el ejemplo les voy a hablar con la alegría, porque también una alegría en exceso y sin regulación, les voy a contar que también qué es lo que sucede. Entonces, capturamos el enojo y no lo dejamos salir y vamos capturando otro y capturando otro y capturando otro. ¿Qué es lo que con esa emoción? Llega un momento en que eso ya no se puede contener y entonces, ¿qué sucede? Decimos lo que no queríamos decir, lastimamos a las personas y luego vienen consecuencias de emociones, que serían las secundarias. Culpa. La culpa ya viene, no nada más se creó con enojo, se creó con enojo y con arrepentimiento, dos sentimientos. Y entonces de ahí se creó la culpa. La culpa no la sentimos de manera automática. Es el conjunto de dos emociones que generan la culpa. Ok. Entonces, este punto lo tengo que dejar muy claro, por favor.
No hay emociones buenas, no hay emociones malas. Las emociones son neutras y son emociones. Una, ¿cuál es mi responsabilidad? Identificarlas. Dos, utilizarlas a favor mío y de los demás. Tres, autorregularme. Que la emoción no sea la que dirige mis acciones, sino yo sea la que dirige mis acciones a través de esa emoción que estoy sintiendo. Ese es, digamos, como la meta ideal de las emociones. Ahora, te decía que les quiero poner el ejemplo también con la alegría, hablando como que históricamente se ha dicho que la alegría es una emoción positiva. Fíjense muy bien, una persona demasiada alegría, si no se autorregula, si no sabe poner esa alegría en un estado de nivel medio, se puede exponer a accidentes. ¿Por qué? Porque la alegría se puede convertir en exceso en fervor, en demasiada intensidad, una alegría muy fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Se desborda la emoción y se puede juntar con pensamiento y entonces se vive ¿qué? Un sentimiento. Entonces, tanto fervor que puede hacer, pues dejar de ser objetivo. Entonces, por eso les menciono que las emociones se viven, se experimentan, hay que observarlas, ¿no? Hay momentos en la vida que quizás puedan decirme, oye María, pero pues hay emociones que de repente llegan, te sienten, te abordan y a lo mejor no te das o no tenemos esa práctica que sería maravillosa y es una de las grandes invitaciones que les quiero hacer. Me aborda, siento la emoción y reacciono, ¿no? Sí, es un estado muy normal en automático del ser humano, pero no significa que es lo correcto o lo que más nos conviene. Lo que más nos conviene o lo mejor para nosotros sería cada que sentimos una emoción, antes de reaccionar es para. Por eso nos piden el respira, respira, haz ese algo para que conozcas secundaria. Si yo ya puedo reconocer que es secundaria, entonces voy a tener que hacer un análisis y un poquito más a fondo y ver qué emoción básica es la que se pueden conjuntar una, dos o tres. Estas emociones, ¿qué tanto de verdad es lo que estoy sintiendo o es una reacción ante memorias antiguas, sentimientos o pensamientos? Porque aquí quiero recordarles algo, somos una gran maquinaria. Y precisamente porque somos esto, para recordarnos y apoyarnos en esa gran maquinaria, de la cual tenemos 4 pilares importantísimos. Entonces, esa maquinaria requiere sus tiempos, su timing, su tiempo de reposo, su tiempo de observación, su tiempo de entendimiento, su tiempo de estudio, ¿no? De introspección. Importantísima la invitación a la introspección. La meditación, ¿no? Que es ese alto. Ok, entonces, retomando las emociones. Podemos sentir una gran variedad de emociones. Otra cosa de las invitaciones que me gustaría hacer con esta charla es que aprendamos las diversas emociones que existen. La nostalgia no es igual que la tristeza o la añoranza. Em, Existen también la alegría, la compasión, el entendimiento, la satisfacción. O sea, son muchas las emociones, pero si yo no sé qué emoción se siente de qué manera, ¿cómo la voy a identificar?
Entonces, una de las cosas muy interesantes y en las que en su debido momento me gustaría profundizar, hoy realmente, bueno, es darles un genérico de lo que son las emociones, partiendo desde la base, pero en algún momento sí profundizar en ir desarrollando cada emoción, cómo la percibimos, cómo la sentimos y de dónde o con qué viene acompañada. Porque muchas veces podemos estar, les voy a contar un caso. En algún momento, hablando de emociones, tuve un paciente que solo podía entender enojo y felicidad. Cuando las diversas situaciones o sus diversas vivencias, solamente las podía poner en dos cajoncitos. Imagínense que eran dos cajitas, la cajita del enojo y la cajita de la felicidad. Entonces, ¿qué es lo que cognitivamente hacía este paciente mío? Pues que todo, él hagan de cuenta que fue muy, lo que pudiésemos decir, esta parte como opuesta, ¿no? Todo aquello que no me gusta, pues entonces me enoja. Y todo lo que no me enoja, pues entonces me gusta. Fíjense nada más, qué limitante. Y qué limitante, porque ¿qué creen que sucede cuando nos limitamos o cuando alguien, por falta de conocimiento, se limita a estas dos cajitas? Lo que no me gusta me enoja y lo que sí me gusta me pone feliz. Al tener esto, hay algo tan limitante que se va generando una consecuencia. ¿Y qué consecuencia creen? Una de ellas es la frustración. La frustración no es una emoción básica, es una emoción secundaria. Como les explicaba ahorita, en este caso específico, en este ejemplo, la frustración se generó por tener dos emociones nada más. En lugar de tener un abanico abierto de emociones y poderse dar la oportunidad de ver cuando está triste, cuando está nostálgico, cuando está alegre, cuando está incómodo, cuando está inquieto, cuando tiene miedo, cuando se siente sorprendido, ¿no? Fíjense, ahorita en este ratitito, cuántas emociones he nombrado. Entonces, imagínense que las emociones es un abanico. Y dentro de ese abanico de emociones, no las vamos a poner ni por mayor ni menor importancia, simplemente es un abanico. Imaginemos un círculo que está proporcionalmente dividido en la misma cantidad. Vamos a ponerle hasta colores, ¿no? Vamos a poner que tuviesen colores, ¿no? Y todas están en el mismo nivel de importancia y todas podemos percibirlas y sentirlas. Algunas son en automático y algunas se fueron generando dependiendo nuestras experiencias y lo que yo les explicaba y lo que vamos acumulando en nuestro aprendizaje y en nuestras creencias. Entonces, si yo estoy muy quita las emociones que me doy oportunidad de apreciar, de entender y por lo tanto me limito también en lo que siento. Entonces, por eso luego hay personitas que decimos, ay, cerró su corazón, ¿no? Esa personita tiene cerrado su corazón. O luego nos expresamos, ay, esa persona ni no tenemos, sentimos emociones. Ah, muy bien, Silvia. Em, la manera en que podemos ir ayudando a los niños es justamente, los libros nos ayudan mucho en las emociones para los niños. Nos sirven mucho los personajes. Em, mm, en alguna ocasión vi hasta una representación con títeres, ¿no? No sé ahorita cuántas de ustedes han visto, están, por llamarlo de alguna manera, muy de moda, unos pulpos de colores. Y justo esos pulpos lo que están queriendo apoyar es a los niños que cuando no pueden expresarlo, y de hecho, miren, iba a traer porque mi hijo tiene uno, ahorita si no se los muestro, pero es un pulpo que tiene, cada pulpito tiene dos colores. Hay el que trae, hagan de cuenta, amarillo y rojo. Y entonces, si tú pones de lado el pulpo del lado rojo,
tiene una sonrisa y está feliz. Y si volteas el pulpo y está del lado amarillo, el pulpo está triste. O hay unos pulpos que están enojados o está nostálgico. Entonces, hay niños a los que les cuesta trabajo hacer justo esa identificación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Creemos que la identificación es innata, o sea, que si yo estoy triste, entonces la boca está para abajo. No necesariamente, porque entonces ahí es cuando estamos metiendo el concepto de la emoción, el nombre de la emoción con el pensamiento. Y si entonces yo no tengo mi boquita para abajo, entonces significa que no estoy triste. No, la tristeza se siente, sale, fluye, ¡fum! Ajá. Entonces, en los niños, una de las cosas es o con cuentos o con historias, o como les digo ahorita, por ejemplo, los pulpos o con títeres, ¿no? Donde pueda estar hablando la tristeza. ¿Cómo se siente la tristeza? Primero sintió una emoción y ¿qué hizo con esa emoción la tristeza? ¿Y qué lo antecede para que se sienta triste? Ujú. ¿Qué pasa con el enojo? ¿Qué partes, por ejemplo, eh, hasta a nivel físico, ¿no? De repente cuando nos enojamos, ¿qué sentimos? ¡Ay! El estómago. Y se siente calor. Entonces yo ya puedo identificar, ah, esto que me está pasando y esto que siento, y eso es a lo que podemos ayudar a los niños. Ay, me duele mi pancito, sentí un hoyo en el estómago, ¿no? Ah, pues, ¿por qué? Porque me estoy enojando. Pero también puedo sentir en el pecho y en el qué emoción, alegría. Y entonces te sientes así, es un corazón que se amplifica y te sientes muy como expansivo, ¿no? Entonces, los niños sirven mucho eso, el ayudarles, pues es que niños y adultos, ¿verdad? Pero en los niños me gusta mucho como el tema de colores, personajes, ¿no? Por eso esta película que hizo Pixar, que me pareció fabulosa, exactamente, iba yo a mencionar la película de Intensamente en este mismo instante. Me parece una película, Gaby, maravillosa. Fue una manera muy fácil de digerir para los niños. Justamente en esa película eh, toman en cuenta 4 de las emociones básicas que mencioné. Está la alegría, está el enojo, está el asco y está la tristeza, ¿no? Y me encanta porque justo una de las partes que aborda, cómo pueden estar presentes la alegría y la tristeza digamos, en una misma situación, porque no están peleadas una con la otra, ni son opuestas. Para que fueran opuestas, tendríamos que entrar con el principio que les dije hace rato que no es, que se ha descubierto ya desde hace varios años que no hay negativas positivas. Entonces, si estuviésemos hablando de emociones opuestas, tendríamos que estar hablando de un negativo y un positivo. Y como no existe, eso lo vamos el día de hoy lo vamos a cancelar, queda cancelada la idea, tanto para nosotras como para nuestro entorno, poder decir, oye, se vale tu emoción. Es más, se vale, permítetela, agradécela, siéntela, regúlala. Esa es una clave de oro, decirles regular las emociones. Ujú. Entonces, ¿cómo la felicidad, bueno, la alegría y la tristeza pudieron estar en un mismo espacio? Y cómo la ansiedad, ¿qué tipo de emoción? Ah, muy buena pregunta, Sandra. La ansiedad es secundaria. La ansiedad, para que ya se genere, la ansiedad ya entra como un sentimiento, ajá, no es una emoción. No nacemos con ansiedad. Ni la sentimos desde bebitos la ansiedad. La ansiedad es por la ausencia o el ahí. La ansiedad, como algunas otras, como también hablé de la frustración, es el mal manejo o el limitado, fíjate bien, el limitado manejo de mis emociones. Entonces, la ansiedad se habla de personas que tienden a ir al futuro, son personas que viven mucho en el futuro, pero también la ansiedad habla de control, pero la ansiedad también habla de miedo,
Pero en la ansiedad también puede haber frustración, puede haber impaciencia. Fíjense todo lo que estoy mencionando ahorita. ¿Y qué creen? Que se combinan. Y entonces brincan. Y entonces está el miedo, pero está la aceleración, pero está la incertidumbre, pero que también tiene mucho con eso, pero también con carencias emotivas, como fuese la seguridad. Vamos a hablar, por ejemplo, de personas que tienen huella de abandono. ¿Qué significa la huella de abandono? La huella de abandono es la ausencia, puede ser de mamá, de papá, de ambos. Y ausencia no solo significa falta de presencia. Hubieron y existe históricamente niños donde ahí estaba el papá o ahí estaba la mamá, pero el estar no estaban. No había una verdadera presencia, no había un vínculo real. ¿Se acuerdan que al principio les comenté que nos correlacionamos y todo lo que experimentamos es a través del vínculo y es a través del otro? Somos seres que venimos a vincularnos y a experimentar a través del otro. Ajá. Entonces, huella de abajo, ¿cómo están relacionadas las emociones? Perdón, ¿me puedes, Indy, volver? Es que no leí completa la pregunta. Nada más alcancé a leer cómo están relacionadas las emociones, pero no sé con qué. Con la inteligencia emocional. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, Cindy. Muy buena pregunta. Cuando ya hablamos de inteligencia emocional, es un conjunto de habilidades. En ese conjunto de habilidades, inteligencia, no vamos a hablar de la inteligencia, por ejemplo, la que nos miden, por ejemplo, muchas veces con el IQ. Ese es otro tipo de inteligencia. Es una inteligencia sobre lo aprendido, sobre habilidad. Inteligencia tiene que ver más con el reconocimiento de las emociones. Por eso es que esta plática para mí es muy importante comenzar por el uno, por eso ABCA, o sea, lo primero, qué tipo de emociones hay, qué significa hacia un para que a través de poder tener esa información y ese abanico de reconocimiento de todas las emociones, entonces ya puedo pasar a paso, digamos, de cuenta, hagan de cuenta hagan de cuenta que es como una escalera. Entonces, si yo ya tengo la base de la escalera, donde entiendo que soy un ser emocional, que tengo un cuerpo emocional, que las emociones son neutras, todas son hermosas y todas, entonces ya que yo tomo mis emociones, las identifico, podemos pasar a la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque entonces ya las utilizo y las ocupo a mi favor. Esa es una inteligencia. Es ya no me domina a mí la emoción, sino la siento, la veo y ejecuto algo desde mi inteligencia. No me dejo llevar por la emoción, sino primero hice todo un trabajo. Esa es la inteligencia emocional. Es sencilla. Nos la han puesto como más, es más, nos la han puesto como accesible para unos y no, que no pueden, no todos podemos accesar a ella. Todos podemos accesar a la inteligencia emocional. Solamente es, y es algo muy, muy interesante. Antes ni siquiera se sabía del cuerpo emocional. O sea, se creía que todo era a nivel intelectual. Entonces, no, se tenía desconocimiento del cuerpo emocional que existe dentro de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo emocional. Y todos forman una unidad en nosotros, ¿no? Entonces, pues antes las emociones eran, repito, el conocimiento de las emociones era muy limitado. Entonces, la inteligencia emocional es aprender a discernir mis emociones, a dimensionar mis emociones, a ponerle nombre y hasta color a mis emociones, ver qué tan fuerte está esa emoción, qué tanto la sentí, ver si es una emoción de mi presente, que por ejemplo sería la depresión. La depresión es el cúmulo de emociones atoradas del pasado.
donde no hemos hecho una actualización como literal, como lo hacen las computadoras o los aparatos ahora inteligentes, ¿no? Los smarts. No nos, ¿cómo les diré? Sí, no nos actualizamos. Y entonces seguimos con la emoción de algo que sentí en el pasado y que así la capturé, la sentí, claro que la sentí, la viví, sí la viví. Pero como no supe qué hacer con ella, pues como que le di vuelta a la next, ¿no? Le di vuelta a la hoja y continué caminando. No la escuché, a la emoción se le escucha. Y no quiero dejar de mencionar también las consecuencias de las emociones no atendidas. Hoy, cada vez más, es más, hasta la ciencia ya se está dando la oportunidad de ver el impacto de las emociones en el cuerpo físico. De hecho, hay un dicho muy bonito por ahí que dice, toda aquella emoción que no fue atendida o expresada se convierte en un padecimiento, en un desequilibrio. Y el último cuerpo que te llama a la puerta para hablarte de que no atendiste una emoción es nuestro cuerpo físico. Ujú. Ahora se ha hecho un estudio muy minucioso de cada órgano de nuestro cuerpo con qué emoción está conectada. Por ejemplo, los pulmones con la tristeza, los riñones con el miedo, el estómago, el enojo, la garganta, quedarnos. Estas son algunas básicas que les quiero mencionar. El hígado es un órgano que procesa. El hígado y el estómago procesa. Ujú. Entonces, cuando somos personitas, eh, vamos a hablar, es un sentimiento. La terquedad no es una emoción. ¿Y por qué la terquedad no es una emoción? Porque es el conjunto de emociones, se juntan 2 o 3 emociones y se convierte en un sentimiento que es la terquedad. Y también tiene mucho que ver con lo que pienso. Entonces, ahí se encuentra el miedo, puede encontrarse el control, la falta de confianza, ¿no? Y entonces el hígado, ¿qué hace? Lo que hace es limpiar, aligerar, hablando, por ejemplo, de lo que son nuestros alimentos o los medicamentos, todo, ¿no? O sea, purifica, el hígado purifica, ¿no? Entonces, si soy una persona que estoy falta de confianza, que no confío en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis emociones, pues donde puede comenzar a estacionar esos sentimientos y esas emociones es en el hígado. Ujú. No tengo esta capacidad de fluirlo y purificarlo y soltarlo, ¿no? Sí, la duda, bueno, así como les hablo del abanico, puede tener raíz en diversas cosas la duda. Puede ser falta de confianza, pero también tiene mucho que ver con la parte cognitivo, o sea, lo que aprendiste y conductivo, perdón, conductivo, cómo te conducieron en la seguridad a ti mismo. Es una persona que tiene duda, es qué está pasando con la confianza en sí mismo, ¿no? ¿Qué tanto de verdad? Por ejemplo, les voy a hablar de casos reales que he tenido, pues donde de niña, por ejemplo, ¿no? Un caso, una niña que cada que estaban en la sobremesa o compartían los alimentos, todo lo que ella opinaba era descalificado. ¿Qué pasa si una persona desde los inicios de su vida todo le es descalificado? Tú no sabes, ay, por favor, eso es una tontería, descalificar y descalificar y descalificar. ¿Qué estoy generando ahí? Una emoción. Esa personita, al estar descalificada, puede estar sintiendo enojo. Hay quien puede sentirlo como tristeza, porque eso sí, o sea, el mismo acto no lo sentimos todos de la misma manera. Ujú. O sea, esa personita a la que callaban y no, ay, por favor, o se burlaban y todo esto, fue generando ¿qué?
poca seguridad. Y dudar de lo que piensa, dudar de lo que siente y se puede volver eso, una persona que dude. Pero puede ser el factor de distintas, no nada más de las emociones, sino las emociones acompañadas de la experiencia. ¿Alguna otra duda que tengan o que quieran que yo, em, digamos, aborde de manera un poquito más profunda? Hasta ahorita sí, por favor, me encantaría que me dijeran, ¿sí nos está quedando claro entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento? Ah, sí, muy bien, Gaby. La huella de abandono. La huella de abandono, igual que hablaba yo ahorita de la descalificación, la huella de abandono en cada uno de nosotros nos puede generar emociones distintas. Nos puede generar tristeza, nos puede generar miedo, nos puede generar desinterés. Y todo esto se puede convertir en emociones secundarias. La huella de abandono es una emoción, ¿no? La emoción que siento, vamos a poner, fui abandonada, no se me prestó atención en mi niñez, ¿no? Entonces se genera una huella de abandono y la emoción puede ser enojo. Entonces, miren qué interesante la parte conductual. Cada que alguien o que yo percibo, esa personita percibe que alguien la está abandonando o está por abandonarlo, ¿con qué emoción y con qué sentimiento creen que va a conectar? Con el enojo. Entonces, esa persona, cada que vea, sienta o perciba que la están abandonando, inmediatamente lo que va a hacer es enojarse. Y si no hace un trabajo profundo de autoobservación y reconocimiento de la emoción y su historia de vida, que es el trabajo que hacemos, la invitación de un trabajo de trabajo personal, ¿no? Entonces, así va, repite y repite sus vínculos, enojándose y enojándose y enojando y enojándose. Y realmente las personas de su presente no la están abandonando, porque finalmente nuestras relaciones y las personas vamos y venimos, se cierran círculos y se abren otros círculos, ¿no? Pero como ese sentimiento y esa huella quedó ahí marcada, si yo no voy a ella y la identifico y veo cuál fue la emoción original, no la puedo liberar y la puedo sanar y ahí vivo atorada. Fíjense, ahorita les estoy hablando de la huella de abandono. Imagínense cuántas emociones no identificadas tenemos. Primero, no las tenemos reconocidas, o sea, no sabemos ni siquiera si lo que yo les decía, si lo que estoy sintiendo es nostalgia o tristeza o arrepentimiento o culpa o frustración, angustia, terror, miedo, ujú, vergüenza, eh, pena, ¿no? Entonces, primero, no tengo bien identificado el abanico de todas las emociones existentes. Y no solo eso, sino si aparte me limito a expresarlas, hay gente que hasta se limita a sentirlas, está empezando a sentir una emoción y como le conecta con peligro, la contiene, ni siquiera se permite sentirla. Voy a poner otro ejemplo histórico, el de los hombres no lloran. Fíjense qué robo, qué manera de robarle al género masculino, por ejemplo, este tema de los hombres no lloran. Y entonces, imagínense que cada que un hombre siente miedo, tristeza, nostalgia, em, inseguridad, no se permite florecer esa emoción. Y luego entonces por eso decimos, ay, el género masculino no externa sus emociones. O el género masculino, ay, es parco. Ay, no siente. Ellos son fríos. No, fue una situación de un mal manejo
del uso y del entendimiento de lo que representan las emociones. ¿Hay alguna otra duda? Definitivamente, querida Vanessa, la huella de abandono es una herida profunda que lo más recomendable es siempre a través de una herramienta de trabajo personal. Eh, hay que ir e introducirse en la huella de abandono y lo mejor siempre es con un especialista. Alguien que te ayude, no, fíjate que el acompañamiento, cuando invitamos al acompañamiento con un especialista, y se los digo de verdad porque ya son varios años dedicada a esto, tanto yo como paciente, tanto como terapeuta, lo que nosotros como terapeutas los invitamos en este tipo de procesos, como mencionas, Vanessa, en la huella de abandono, no se trata de que nosotros terapeutas te vamos a enseñar. Lo que te vamos realmente lo que es un acompañamiento. Porque nosotros solitos nos da mucho miedo ir a esas emociones. Esas emociones dan temor, los vemos muchas veces como grandes monstruos y está bien, es parte de nuestra experiencia humana. Entonces, el acompañante, un terapeuta, un psicólogo, un psicoanalista, lo que hace es ir tomándote de la mano y acompañándote a ir al origen de esa huella de abandono, a que la puedas ir poco a poco, a tu tiempo, a tu ritmo, con tu capacidad. Es ir, haz de cuenta que, imagina que es como si fueras del exterior, vas a ir interiorizando a esa huella de abandono, vas a irte acercando cada vez más a ella, sintiéndote acompañada, contenida, con información, con conocimiento. Por supuesto que también atendiendo tus propias necesidades, ¿no? Porque no todos podemos abordar ese tipo de emociones de la misma manera. Hay personas muy intelectuales, hay personas que les gusta entender y que sea con datos y que sea muy científico. Hay personas más emocionales, hay personas más prácticas. Y esa es parte de las habilidades que tiene ese terapeuta acompañándote. Entonces, vas introduciéndote hasta que estás en el momento perfecto para llegar a tocar esa huella de abandono y ver en dónde se originó o el cúmulo de situaciones que la originaron. Y entonces a partir de ahí es cuando tú como adulto puedes comenzar a ver si hay que curar, si hay que sanar, si hay que, o sea, a lo mejor todo el tiempo, imaginen que cada situación, hablando, ahorita estoy hablando específicamente de la huella de abandono, imagínense que la huella de abandono es una esfera, es un círculo. La mayoría de nosotros, cuando no hacemos trabajo personal, tendemos a pararnos y tener una visión específica de ese círculo. Lo que nos ayuda a un especialista o la terapia es a pararnos en los 360 grados, que puedas verlo desde aquí, desde acá, desde acá, desde acá abajo. Y eso es muy liberador, muy liberador. No se trata de endulzar el oído ni de convencerte de otra cosa, no. Simplemente es tener una visión distinta, pararte de distintas partes para que puedas ver esto de una manera que logras eso y reconocerlo, y tú participando y se va sanando esa huella de abandono. ¿Alguna otra pregunta? En lo que alguien más se anima a otra pregunta, yo quisiera retomar Sí. una que quedó pendiente, no, y que sí está relacionada Ujú, también con todo el tema de niños. Y aquí es como si tienes tú algún ujú. consejo, no, algún tip que nosotros como mamás podamos aplicar con nuestros hijos cuando estos niños casi no hablan. ¿Qué emociones crees que puedan estar sintiendo y qué nos Ujú. aconsejarías, María? Gracias, Ini. Bueno,
Es importante identificar a los niños antes de identificar o ayudarlos a identificar, sí, antes de ayudarlos a identificar sus emociones, hay que el más agudizado. Finalmente tenemos 5 sentidos, pero siempre tenemos más agudizado uno de los sentidos, ¿no? Entonces, y también hay que ver si nuestro hijo tiene tendencia intelectual, emocional o física. Y voy a explicar esto. Si estamos viendo que nuestro hijo, voy a hablar de mi experiencia como mamá. Mi experiencia como mamá es, entonces, por ejemplo, cuando yo quiero que mi hijo identifique una emoción, lo hago por medio de dibujos. Dibujo. Y entonces, de esa manera él puede fluir. Y entonces, si yo hiciera que me los expresara verbalmente, no es su habilidad, no es su fortaleza la parte verbal, pero sí la visual. O puedo estar viendo una película o le promuevo donde vea, donde a través del ver, él se identifica y puede expresar qué emoción es la que siento, se puede identificar y hasta empatizar con esa emoción. Hay niños que son kinestésicos. Entonces, por ejemplo, si me topo con un niño kinestésico, una de las cosas que haría sería como abrazarlo, tocarlo, abrazarlo y tocarlo y que él también. Entonces, por ejemplo, si un niño que es kinestésico, ¿no? Kinestésico está la parte de tocar. Si un niño es kinestésico y veo que me está apretando, ese niño está enojado o está molesto. Y esto me está permitiendo identificar. Ujú. Em, si su sensibilidad es auditiva, pues puede ser como con música. Música es maravilloso. Con música puedo ir viendo qué es lo que más, cuál es la música que le llama la atención o qué le hace sentir si está escuchando este tipo. O sea, nos podemos ir mucho con los sentidos y con ver cuál es la habilidad más desarrollada con la comida, puede ser también otra manera, con los olores. La aromaterapia, por ejemplo, ¿no? O sea, darte cuenta que, ay, tal olor a un niño, ay, no, no, eso lo está conectando con una emoción. Todos nuestros sentidos nos permiten conectar con una emoción. Entonces, lo primero es identificar nuestro niño cuál es el sentido que tiene más agudizado y guiarlo por ahí, llevarlo por ahí para que de esa manera lo pongamos en su ambiente donde se siente cómodo, donde predomina y de esa manera el niño va a ir pudiendo primero mostrarnos sus emociones y al mostrarnos a nosotras, papás o quienes tratemos con niños, en el momento que ya nos pueden mostrar sus emociones, entonces les ayudamos a digerirlas, a regresárselas y a entenderlas. Muchísimas gracias. Y De bueno, que un placer. no sé si, sí, Nada más puedo ver una parte de la pregunta. yo te la leo con mucho gusto. Sí, Sí, volviendo a la porfa. pregunta, Ajá, muchas gracias. ok, volviendo a la pregunta de Sandra sobre la De ansiedad. Sandra. Ajá. Ujú, Entonces, ujú. ¿qué emociones debes frenar para evitar esa ansiedad? ¿O cómo canalizas las emociones que mencionaste para evitar que terminen en ansiedad? Muy bien. Me gustaría comenzar respondiendo que no las vamos a, perdóname, decían cómo detenerlas, ¿fue la palabra? ¿O controlarlas? ¿Cuál fue la palabra que dijo? Debes frenar. Frenar. Las emociones no se frenan. Cuando yo hablé de autorregulación o de pausa, imaginemos que la emoción, porque cada uno tenemos una intensidad distinta de vivir las emociones. Eso va muy como con la personalidad de cada uno de nosotros. Al frenar, más que frenar en el aspecto de poner digo, esto lo quiero aclarar, a lo mejor no es así como ella me lo expresa, pero
a todas nos va a servir entender esto. Frenar no me refiero a que llegue la emoción y pongamos un freno de mano, vamos a pensar que nos ponemos algún freno de mano y de manera imaginaria y hacemos un freno, no. Cuando nos aborda la emoción, cuando yo me expreso que hay que parar, no es desde un punto de frenar, o sea, vívela. Si eres una persona, en mi caso, yo soy una persona intensa, yo he tenido que aprender a regular mi intensidad. Entonces, a mí me llegaban las emociones y con todo, ¿no? No se trata de que freno, puedo vivir y experimentar en ese momento completamente la emoción y puedo sentirla quizás en todas las células de mi cuerpo. Lo que es cuando hablábamos de la inteligencia emocional, al paso a la inteligencia emocional, es no acciones, no reacciones con la emoción. O sea, vívela, siéntela, invádete de ella. Si estás enojado, estás muy enojado, que eso es algo que, por ejemplo, a los niños no se los permitimos. O en las pérdidas. Allá, allá, next, lo que siga. Allá, ay, sigues llorando. Ay, por Dios, pero si ya acabó eso, mira, se te rompió tal juguete. Ay, ya, por favor, mira aquí 80 juguetes más. O sea, no le no de validez. Hay que validar nuestras emociones. Pero como padres, primero tenemos que validarles las emociones a nuestros hijos. Si yo ayudo a mis hijos a aprender a validarles sus emociones, ellos a su vez validarán las suyas y validarán las de los otros. Entonces va volviendo un ganar-ganar entre todos nosotros. Ok, entonces, hay que validar la emoción, la acepto, la valido y la vivo a mi manera. Ya la vivo, la experimento. Ahora, qué voy a ejecutar con esa emoción? Estoy triste, ahorita es un momento en que puedo llorar, no, ahorita no es un momento que pueda llorar, pero no porque me lo guardo y porque los hombres no lloran, o porque si lloras, eres una débil, no. Al ser preciso, estoy consciente que en su momento me voy a dar el permiso de llorar porque me siento triste. Dejo que aflore esa emoción y que se exprese esa emoción. Ok. Hablando de la ansiedad. La ansiedad es justo mucha represión. La ansiedad lo que tiene es eso, no hay suficiente validez o de lo que piensas o de lo que sientes o de cómo aprecias ciertas cosas. Entonces, la ansiedad lo que está es su necesidad de algo futurista, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si estamos hablando de una combinación de que esa ansiedad a esa persona le está dando porque está enojada y vamos a ver qué otra emoción vamos a conjuntar. Vamos a poner enojo y fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, esta persona para que no llegue al, porque la ansiedad ya es un resultado de lo que no atendió. O sea, no atendió el enojo y no atendió qué está pasando con la fuerza de o qué está pasando con la tenacidad, porque hay ausencia de tenacidad. Como no atendió esas dos emociones, el resultado está siendo la ansiedad. Entonces, me voy para atrás y digo, a ver, ¿qué pasa cuando me enojo? ¿Qué atención le doy al enojo? ¿Qué me está diciendo ahorita el enojo? ¿Qué tanto de verdad es real y qué tanto es imaginario? ¿O qué tan altas están mis expectativas? Pero todo eso es a través de la autoobservación o a través de verte en el espejo del otro, ¿no? Que es mucho este dicho de lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, si yo estoy autoobservándome a través del otro, que es la práctica del espejo, que es padrísima, ay, mira, así como se ve enojada esa persona, así es como me enojo yo. Ajá. Entonces me estoy autoobservando y entonces voy a empezar a darle salida al enojo y no voy a dejar que cuando ya está una olla expresa de enojo, con poca tenacidad o falta de voluntad, eso posteriormente el resultado es la ansiedad. Me estoy explicando cómo me di a entender cómo lo dije.
con mucho gusto. Oye, María, yo sé que ya son las 8:10, pero bueno, nada más para estar segura que entendimos las cosas como son, ¿no? Y relacionado con esto último. Claro. Es decir, Ujú, ok, yo debo ujú, permitir, ¿no? Que ujú, aparezca esa emoción, la tengo que sentir, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo y ujú, regularla, ¿no? ujú. Pero en un lenguaje más Y sencillo, regularla. Ujú, es, o sea, todo eso me queda claro. Sin ujú. embargo, ¿cómo hago para que realmente esa emoción no me afecte No se desborde. o no me lleve a cosas negativas? ¿Sí me explico? O sea, que entonces yo reconozco que tengo miedo, Ajá. lo reconozco, lo acepto, lo identifico, pero a la hora de regularlo, o sea, a efectos prácticos, ¿eso cómo sería? ¿Sí me explico? Lo que pasa es que cuando lo identificamos, cuando ya le podemos, por eso cuando empezamos a hacer proceso de trabajo personal, eh, existen varias herramientas o varios pasos importantes y por eso dicen, si ya reconociste, ya diste un paso muy grande. Entonces, en las emociones principalmente es el no reconocerla. Eso, esa es una de las grandes, digamos, ausencias o faltas que hay, es no la estoy reconociendo. Entonces, a ver, voy a tratar de contestar de esta manera. Tocabas el tema del miedo. Ya reconocí que tengo miedo. Ahora tengo que hacer un reconocimiento de ese miedo, si ese miedo sigue siendo en mi presente o ese miedo fue en mi pasado, de una creencia preestablecida. En pocas palabras, es como, imagínense que es como desmenuzarlo, o sea, definitivamente, a mí me encanta, soy muy visual, entonces yo se los voy a poner a nivel visual. O sea, de verdad que les prometo que si yo pudiera, me encantaría como poder de nuestra energía tomar un pedacito y poner al miedo frente a nosotros y verlo y decir, ah, mira, este miedo, primero sería, una de las herramientas muy interesantes es dimensionarlo. El miedo, no crean que el miedo es una línea recta, ¿no? Cada emoción tiene diversos niveles. Unos se sienten muy altos, unos son más pequeños, dependiendo la ocasión, dependiendo el momento, dependiendo tu susceptibilidad o lo vulnerable que estés. Ujú. Entonces, imaginen que tomáramos el miedo entre nuestras manos y lo observáramos. Y primero pudiésemos decir, ah, mira, mi miedo ahorita está, o sea, lo siento, me desborda, ¿no? O sea, si me pides, María, por favor, ve a esa habitación y ahí vas a encontrar el más grande de tus tesoros. Y yo te digo, no, por favor, yo le tengo muchísimo miedo a la oscuridad. Entonces ahí primero ya te estoy reconociendo que le tengo miedo a la oscuridad. Ahora vamos a sacar a la oscuridad aquí al frente de nosotros. A ver, veo la oscuridad. ¿Qué representa esa emoción del miedo en mi historia personal? Es ir al origen. Y entonces ya voy y digo, ah, es que cuando yo era niña, una de las maneras en que me castigaba mi mamá era encerrándome en el cuarto oscuro. Ahí ya me generó un sentimiento. Y también se puede llamar que se queda un anclaje emocional. Ujú. Entonces, cada que yo me encuentre en en una habitación oscura, ¿por qué cree que estoy sintiendo miedo? Porque me regresa a ese lugar que me causó mucho dolor. Entonces, es importante por eso observarlo y ver y reconocer ese miedo y decir, ok, sí me da, sí lo siento, aquí me duele y siento cómo se hunde mi estómago y a lo mejor hasta si comienzo a sentir escalofríos. Todo eso es parte de ese miedo que siento. Muy bien. Ahora, ¿qué viene? El ir desmenuzándolo, abriéndolo, introduciéndonos. ¿Con qué intención de modificar esa sensación? Porque también hay un conjunto de sensaciones, esa sensación y percatarme de que voy a entrar en la acción. Me voy a dar la oportunidad de entrar a ese cuarto oscuro
con acompañamiento, eso es muy importante, con acompañamiento, con contención, para poder ir a ese cuarto y percatarme de que ese cuarto oscuro y doloroso quedó en mi pasado. Ya no es un asunto de mi presente. ¿Me di a entender, Indy? Sí, sí, sí. Ahora sí ya me quedó clarísimo que al final lo Ujú. tienes que enfrentar para solucionarlo, ¿no? Es correcto, lo identificas, lo dimensionas, y a partir de, dependiendo, porque cada caso es distinto, por supuesto, tomas digamos, y puedes quedar nada más en la identificación y entonces no pasa nada, ¿cierto? O sea, no viene realmente la acción. Entonces tenemos que identificar, o sea, son varios procesos hasta que tomas el de la acción y volteas. Y es como con los niños, ¿a poco no? Cuando le decimos, ¿qué pasó? Ya el niño se ríe y siente alegría y dice, no pasó nada. Se da cuenta que era un tema de algo que quizás se imaginaba o creía, ¿no? Y entonces es cuando ya transformas esa emoción y, porque, por ejemplo, hablando del miedo y en la oscuridad, si yo, vamos a suponer que es algo que yo requiero sanar de mis emociones, ¿no? Y que esta historia que no es real mía, pero vamos a suponer que fuera una historia mía, que a mí me encerraban de niña y la forma en que me castigaban era en un cuarto oscuro. Fíjense muy bien, eso no significa que María a sus 45 años de edad ya no va a tenerle miedo a la oscuridad. No, no, esa es una parte innata, o sea, y existe a lo desconocido. Este ejemplo que les voy a poner si es real, en algún viaje con mi esposo, fuimos a un hotel muy bonito y en la noche apagaban todas las luces y hagan de cuenta que era como el bosque. Me dijo mi esposo, vete, vamos a caminar. No, por supuesto que no. Y no tengo, o sea, no es un tema de que está anclado con una emoción, sino es un tema de supervivencia donde digo, ay, no, ¿qué tal si me sale un animal? ¿Sí me explicó? Entonces, hay que ver cuando el miedo, por eso hablaba de que no hay, las emociones no son ni buenas ni malas, sino hay que saber cuándo las ocupas y de qué manera las ocupas, y cuándo te limitan o te contraen, y cuándo te permiten expandirte, cuándo te cuidan, cuándo te protegen, ¿no? Es aprender a tener todo esto. Es un tema sasazo, o sea, esta hora no es nada. Tendríamos que, son muchos los como matices y como pudiésemos llamar como habitaciones que tienen las emociones. Así es. Yo creo que ahorita apenas estamos comenzando y ya llevamos casi 1 hora y 20, Sí, porque sí es un tema que da para mucho y es súper interesante y sobre todo súper ujú. útil, ¿no? En nuestro día a día. Ay, ay, súper. Y bueno, Sí, María, sí, así es, así es. te agradecemos muchísimo tu tiempo. La verdad es que la charla, la plática estuvo interesantísima. Estuvimos encantadas de que hayas estado con nosotras. Y nada más, antes de despedirnos, lo que quiero comentarles a todas las Ujú, participantes es sobre las masterclasses, ¿no? Como tú dices, ujú. seguramente, o sea, esto no es para 1 hora, sino para muchas horas. Entonces, bueno, ya les estaremos anunciando, avisando cuándo serían las masterclasses de María. También si hay un tema en particular que les gustaría tratar en esas masterclasses, pues adelante, porque al final sí necesitamos estar muy pendiente de esta parte emocional, ¿no? Yo Sí, siempre lo he dicho que para mí la parte emocional es tan importante como mi parte como profesionista, como empresaria. Y si no las llevamos de la mano, no podemos obtener los resultados que estamos buscando o que anhelamos. Entonces, bueno, pues nuevamente así es, muchísimas Cindy. gracias. Si llegase a haber alguna otra pregunta, pues ya sabes que te la hacemos llegar también a nuestras Ujú, participantes. ujú, Si a lo largo de la noche o mañana, ¿no? Ya después que estemos digiriendo, ¿no? Toda la información claro. que nos compartiste hoy, tienen alguna pregunta, pues María Ujú, con mucho gusto se sí. la responde.
Y no sé si puedas ver el chat, María, pero bueno, te están agradeciendo. Te están agradeciendo y te están comentando que fue muy útil. muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por este tiempo, porque el tiempo es de los recursos más valiosos que tenemos. Entonces, gracias a todas las que se están dando esta oportunidad de aprender y de tener más herramientas. Gracias a ti y buenas noches a todas. Nos vemos. Buenas noches. Bye bye. Bye.